Pero cuando se conviertan al Señor, Adventista, ¿cuándo se les quitará ese velo otra vez? pero cuando se conviertan al Señor, Cuando se conviertan al Señor, tienen que convertirse. Convertirse a la iglesia de Cristo, convertirse al Señor. ¿Qué pasa cuando se conviertan? el velo se quitará. ¿Y qué pasa cuando se conviertan los adventistas? El velo se quitará. El velo se le quitará. Los católicos lo vemos clarito que el domingo es día del Señor. No tenemos problema porque no tenemos ningún velo. Pero los adventistas tienen el velo y hasta que no se conviertan, no se les quitará el velo. Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización, la verdad, Padre Luis Toro. También a este nuevo video donde el Padre Luis habla sobre el velo que tienen los adventistas al no reconocer que el día del Señor es el domingo, ya no el sábado, a olvidar la ley de Moisés, la vieja ley. Ese es el velo de los adventistas. Pero veamos el video completo para comprobarlo con la Biblia y con la Biblia Reina Valera. Así que vamos al video completo. No olviden dejar su like, suscribirse, no olviden también comentar y activar las notificaciones para que no se pierdan los demás videos, porque así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. Ya no guardamos el sábado. Ajá. Aquí he tratado de mostrarlo con la Biblia Reina Valera y ahora voy a mostrarle cómo San Pablo, que era como los adventistas y más aferrados al sábado y a la ley que los adventistas, San Pablo dice que eso para él, después de que conoce a Cristo, después que se convierte, todo lo que para él valía pasó a ser basura. Así con esa palabra, pasó a ser basura. Y se refiere a la ley. Y en esa ley está la ley del sábado. Está en Filipenses capítulo 3, versículo 4. San Pablo viene a hablar que esa ley pasa a ser basura. Y esa basura es la que recogen los adventistas. Y esa basura es la que nos quieren meter los adventistas en la mente a nosotros. Y esa basura es la que nos quieren los adventistas poner como mandamiento especial para saber que ellos son la iglesia de Cristo. Que no está en la Biblia, ojo. Y San Pablo conocía de ley porque fue criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley. A ver cómo dice San Pablo. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Pablo dice todas las razones por las cuales él cumplía la ley. Comenzó desde niño. ¿A los cuántos días cumplió la ley? Al 8º día. Y cumplió una ley, ciertamente que era una ley ceremonial, pero esa ley le obligaba a cumplir la ley moral. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. Él era del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, ¿qué significa la ley? La ley moral y la ley ceremonial. Pero sobre todo la ley moral que los fariseos tenían presente también. Dice, en cuanto a la ley, no divide moral o ceremonial, la ley mete todo en un saco. En cuanto a la ley, ¿qué dice Pablo que era? Fariseo. ¿Ustedes saben qué significa fariseo en ese tiempo? No en el tiempo de ahorita. En el tiempo de en aquel tiempo, para el pueblo judío, ¿qué significaba fariseo? Fariseo significaba el máximo cumplidor y defensor de la ley, que por encima de él no había nadie y él era el guardián de la ley. Y eso era Pablo. ¿De cuál ley? Pues de los 10 mandamientos en primer lugar y después de las otras leyes, de todas las leyes. Y Pablo dice, en cuanto a la ley, y Pablo dice, en Venezuela dice, se chapea, saca la chapa. En cuanto a la ley, nadie por encima mío. Yo era fariseo. ¿Y qué es fariseo?
el que defendía a capa y espada la ley más que cualquier otro, y que conocía la ley más que cualquier otro. Otra vez, en cuanto a la ley. En cuanto a la ley, fariseo. Defensor de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Está mostrando que era un fariseo de verdad. Y para la prueba de un botón, como era defensor de la ley, la iglesia estaba en contra de la ley, diciendo que ya con la venida de Cristo la ley había muerto. Hasta ahí llegaba la ley. Entonces él sentía celo. ¿Y qué comenzó a hacer? Perseguir a la iglesia. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque él era fariseo. ¿Y quién era el fariseo? El defensor de la ley, como los adventistas. ¿Y los maestros de la ley? Los maestros de la ley son los fariseos que conocían la ley y eran los que podían enseñar la ley y defender la ley. Eran los sacerdotes y los levitas. Entonces, vean ustedes cómo San Pablo dice: yo no era cualquier fariseo, yo era celoso. Y en cuanto... ¿Cómo es otra vez? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, cumplía tanto la ley que lo llevó a perseguir la iglesia. Porque un fariseo no se quedaba con enseñar la ley, tenía que defender la ley. Y él, para defender la ley, tuvo que perseguir a la iglesia hasta que camino a Damasco se convierte. Son fariseos y maestros de la ley. Sí. En cuanto a la justicia que es en la ley. ¿Escucharon? San Pablo decía: no había un justo sin cumplir la ley. San Pablo dice: ¿por qué cumplía la ley? Porque el que cumplía la ley era justo. En cuanto a la justicia, que es por la ley, o sea que vamos a ver cómo era él, si cumplía la ley o no. Otra vez. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cumplidor de la ley más que cualquier otro, más que los adventistas, irreprensible. Nadie le puede decir: es que Pablo era un violador de la ley. Dice irreprensible, nadie me puede reprender. Creo a los pies de Gamaliel. Naguará. Mire lo que está diciendo Pablo antes de decir que todo eso lo considera basura. Solamente está mostrando la importancia que era para él la ley, el conocimiento que tenía de la ley, cómo defendía la ley, y ahora qué le pasó cuando la considera basura. Pongan cuidado. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, Eran, pasado, para mí ganancia, muy importante. Perseguía a la iglesia, hacía todo por defenderla, era para mí ganancia, lo maximito. las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice: no podemos vivir las dos leyes, las dos alianzas. Eso lo consideré pérdida. Perdí eso que era tan valioso cuando encontré a Cristo. Lo perdí. No puede usted estar diciendo: yo voy a cumplir la ley del Antiguo Testamento y voy a seguir a Cristo. No. Ya tiene que perder. O pierde a Cristo o pierde la ley. Y dice Pablo: eso era ganancia para mí, pero cuando conocí a Cristo perdí la ley. Lo que los adventistas no quieren perder, la ley. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y dicen: no me arrepiento. Y ciertamente considero que todo eso es pérdida. Eso que los adventistas nos quieren dar a nosotros, que dicen que es la iglesia de Cristo, porque tienen la pérdida de esa, la ley. Dice Pablo: yo no me arrepiento. Todavía la considero pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué significa por la excelencia? Que por encima de la ley, muy por encima, sobremanera, eso significa excelencia, está Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Todo significa la ley moral, la ley ceremonial. Todo. No una parte, todo. Atención, que ahora viene el pedacito que a mí me interesa que ustedes escuchen.
Y ojalá que los adventistas lo escuchen. Y lo tengo por basura. ¡Ah! Y lo tengo por basura. Que los adventistas nos quieren dar ¿qué? Pura basura. Oye, y está hablando un hombre que conoce de ley, que defendía la ley, fariseo, que hasta persiguió la iglesia con el mayor celo. Y no me diga que era que él no conocía la ley, era irreprochable ante la ley. Ahora, cuando viene Cristo y él conoce ya a Cristo, ¿cómo considera la ley? Y lo tengo por basura. Lo tiene por basura. Por eso la Iglesia Católica ya no te obliga, ya no me obliga, ya no te enseña, ya no me enseña a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Y dentro de la ley del Antiguo Testamento está el día del sábado. Por eso para nosotros es una basura. O sea que usted trabaje el sábado o no trabaje el sábado, eso no es problema. Que el sábado usted no le dé importancia, eso no es problema, ya es una basura. O sea, eso ya pasó, eso ya fue tirado. Basura significa que ya fue tirado, ya se usó y se tiró a la basura. Basura no solamente significa que no vale nada. Basura significa ya se usó y ahora no sirve para nada. Entonces dice Pablo, metiendo allí la ley completa, moral y ceremonial, y ahí estaba la ley del sábado, la considero basura. Con tal y ganar a Cristo. Ah, pero entonces viene la pregunta. ¿Y por qué entonces es basura el sábado? Que estaba en los 10 mandamientos. ¿Y por qué no es basura honra a tu padre y a tu madre? Que también están en los 10 mandamientos. ¿Y por qué no es basura no matarás? Que también están en los mandamientos. ¿Por qué eso no es basura? Porque resulta que Jesucristo retomó esos mandamientos. Los que Cristo retomó siguen vigentes. Los que no retomó no siguen vigentes. ¿Y cómo sabemos que Cristo lo retomó? Porque volvemos a San Mateo capítulo 5. Ahora podemos mirar el versículo 20. En el versículo 20 antes del 21, en el versículo 20 a mí me llama la atención porque Jesús dice algo que le duele a los judíos. Los judíos era la perfección, estaba en la ley, lo maximito era guardar la ley y los fariseos eran lo maximito. Ahora Jesús viene a decir que no es lo maximito, que por encima de eso hay algo más. Que ustedes no se pueden conformar como ser como los judíos, ahora tienen que hacer algo más. Escuchen, como dice el 20. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Está leyendo el 20? Ay, le voy a partir el micrófono en la cabeza. Porque os digo, ¿ustedes están dispuestos a creerlo o no? Bueno, puesto os digo, que si vuestra justicia, ¿se acuerda que los judíos eran justos por la ley? Que los fariseos eran justos por la ley y Pablo era irreprochable por la ley. Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿podemos quedarnos con la justicia de los fariseos? No. La de nosotros tiene que ser mayor. Hay algo mayor que los escribas y fariseos. Y os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entra al reino de los cielos. O sea que si se quedan ustedes en la ley del Antiguo Testamento, no entran al reino de los cielos. Vuestra justicia tiene que ser mayor. Y es la que Cristo nos trae. Entonces es ahí cuando la Iglesia Católica dice, ajá, ¿y cuál es la justicia mayor? Pues lo que Jesucristo nos trae. Lo que Él nos enseñó. Sus mandamientos. ¿Y cómo sabemos que Él viene a darnos nuevos mandamientos como Moisés o superiores a Moisés? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Ya pasó antiguos, Antiguo Testamento.
se dijo, no matarás. no matarás. Era ley moral. Y Jesucristo cambió la ley moral. Se metió con la ley moral. La ley moral era los 10 mandamientos, no matar. Y dijo, se dijo, pero ahora vean que Cristo es superior. Pero yo les digo, ahí significa que Él es superior a Moisés y que Él nos trae una nueva ley a nosotros. ¿Otra vez? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Vean la superioridad de Cristo y vean por qué la Iglesia Católica dice que no fue la Iglesia que cambió, sino fue Cristo. Pero yo les digo, ahí es Cristo que lo cambia. Pongan cuidado. Pero yo os digo, Ahí significa que no fue la Iglesia Católica que cambió los mandamientos, sino fue el mismo Cristo. Pero yo os digo, y ya vino a decir algo muy importante, que matar no es solamente, como decía el Antiguo Testamento, que matar era agarrar un cuchillo y quitarle la vida al otro, o agarrar un palo hasta dejar al otro sin vida. Ahora vino a decir que matar tenía una connotación más grande que meterle un cuchillo a otro. Escuche, pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. o sea que ya la persona que agarre odio, rechazo a otra persona, ya está violando el mandamiento de no matar. Que si en el Antiguo Testamento era una cosa, para poder ser juzgado y condenado tenía que haber sangre y que la persona perdiera la vida. Pero Jesús dice, ahora en el Nuevo Testamento yo le digo que así no es. Que solamente con que usted se enoje, con que usted rechace, con que usted odie a una persona, usted ya es condenado. Por eso la iglesia dice que una persona que odia a otra no puede comulgar. Porque no está en común unión, está en pecado mortal que lleva a violar no el mandato de Moisés, el mandato de Jesús que dijo, pero yo les digo. Y ahí Jesús entonces va cambiando los mandamientos. El versículo 27, por ejemplo, donde cambia otro mandamiento, también moral, no cometer adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Antiguo Testamento. Ahora él cambia. Pero yo os digo, Cambia. Y ahí usted puede leer toda la lista. Cómo él cambia los mandamientos. Entonces no fue la Iglesia Católica. ¿Y por qué lo cambia? Porque él es superior a Moisés. ¿Por qué los cambia? Lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. ¿Por qué los cambia? A ver, el 15, vamos a ver si es el 15. 9:15 o el capítulo de Hebreos 9:15. Me suena que es 9:15. Creo que es 9:15. A ver, ¿qué dice el 15? mediador, así que por eso es mediador. Sí, aquí creo que está. Vamos a ver, escuchemos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, De un nuevo pacto. para que interviniendo a muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Antiguo Testamento, Antigua Alianza. Jesús viene a remodelar todo eso, a perfeccionar todo eso, a salvar incluso a lo del Antiguo Testamento. Para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán las promesas de la herencia eterna. Jesús entonces nos viene a dar lo que no daba la ley del Antiguo Testamento, la herencia eterna, el reino de los cielos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces Jesucristo instituye el Nuevo Testamento cuando muere, con su sangre.
como en el Antiguo Testamento. Moisés lo hizo con sangre. Cuando roció la ley, los 10 mandamientos, la tabla de la ley, con sangre. Porque habiendo anunciado Moisés Aquí pone a Moisés de Antigua Alianza. todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Ley ceremonial, ley moral. La ley la puso Moisés a todo el pueblo. tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Aquí está diciendo cómo se hizo la antigua alianza con Moisés. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Por eso Jesús, en la noche que fue entregado, agarró pan y dijo, este es mi cuerpo, y después agarró la copa diciendo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza en mi sangre. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Bueno, ahí está explicando cómo en el Antiguo Testamento se hizo el antiguo pacto y cómo en el Nuevo Testamento, nuevo pacto con la sangre de Cristo. Pero ahora vea la superioridad de Cristo sobre Moisés. Creo que es el capítulo 3, versículo 1. Si no ese, se lo quedo debiendo. 3:1 de Hebreos. Para que vean la superioridad de Cristo sobre Moisés. ¿Por qué nosotros nos quedamos con Cristo en el Nuevo Testamento? Nueva alianza, nuevo pacto, nuevas leyes. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considérenlo, valórenlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo valoramos? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Lo compara con Moisés. Fue fiel al que lo constituyó, como lo fue Moisés. Pero ahora vean que Cristo va a ser superior a Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno de este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué Cristo es superior a Moisés? Porque es superior a la casa el que la hizo. O sea que Moisés no es nada comparado con Cristo. Es simplemente como la casa. Y Cristo como el constructor de la casa. Es superior. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces está diciendo que Moisés es como una casa, pero Jesucristo, que hizo a Moisés, hizo todas las cosas y es Dios. Y por eso nosotros le hacemos caso a Jesucristo. Pero San Pablo le escribe a los corintios algo que los adventistas nunca van a superar. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3 en adelante. Queridos hermanos, aquí viene a San Pablo a dejar por el suelo la doctrina de los adventistas. Porque la ley de la que habla San Pablo es la ley moral, la que fue dada en el monte Sinaí, la que fue dada por puño y letra de Dios a Moisés. Y esa ley llega hasta Cristo. Escuchemos cómo lo explica San Pablo. A ver si algún adventista escucha esto, no se pone bravo, no se molesta conmigo, sino más bien escucha la palabra de Dios. Si quiere conocer la verdad, agarre su propia Biblia, señor adventista que me ve. No se moleste. Si siente rabia al verme, no me vea. Agarre la Biblia. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, Nosotros somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. ¿escucharon? Comienza diciendo que nosotros somos una carta de Cristo hecha por los apóstoles, no con tinta. ¿Se acuerdan cómo fue allá en el monte Sinaí? Siga. Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Ay, adventista, atención. No es ley moral, es ley, no es ley ceremonial, es ley moral. ¿Cómo sabemos que está hablando de la ley moral? Porque ¿dónde fue dado los 10 mandamientos?
¿En tablas de qué? De piedra. ¿Se acuerda que Moisés bajó con las dos piedras? ¿O ustedes no estaban cuando eso? ¿No estaban cuando eso? Moisés bajó con las dos piedras del monte Sinaí. Ahora aquí dice San Pablo que la ley de la que él está hablando no es la ley ceremonial, es la ley que está escrita en tablas de piedra. Repítalo. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Ya está claro? Lo que estaba escrito en tablas de piedra, ¿qué era? Los 10 mandamientos, y ahí estaba el sábado. Sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Se lo traduzco al castellano. No estamos inventando nada, eso lo inventó fue Dios. Vaya, reclámenle a Dios. Listo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí está claro. Nos hizo ministros competentes, subrayen, de un nuevo pacto, nueva alianza. Sigue. No de la letra, sino... No de la letra, porque la antigua alianza fue escrito en puño, por puño de Dios, en tabla de piedra, en letra. Sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado... Atención. Aquí es donde los adventistas no quieren escuchar. Pero aquí donde yo como sacerdote del Dios Altísimo le digo a los adventistas, ¿aman la verdad? ¿Quiere conocer la verdad? Bíblica, no del Padre Toro, bíblica. Que la Iglesia Católica enseña. Escúchenlo, otra vez. Y si el ministerio de muerte grabado. El ministerio de muerte. El ministerio de muerte es el ministerio de los adventistas que retoman la ley del Antiguo Testamento, los mandamientos del Antiguo Testamento, donde está el sábado. Se llama ministerio. ¿Por qué un ministerio? Porque es un encargo que ellos llevan, pero es de muerte. Otra vez. Y si el ministerio de muerte. ¿Ustedes quieren estar en ese ministerio de muerte? Ahí es donde están los adventistas. Sigan ahí. Sigan ahí, que vamos a hacer, porque su pastor les dice que ahí tienen que seguir. Otra vez. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿Dónde estaba el ministerio de muerte grabado? En piedras. En piedras. O sea que está llamando a los 10 mandamientos, ¿cómo lo está llamando? Ministerio de muerte. Eso que los adventistas nos quieren meter a nosotros, hasta por los ojos y por los codos. No, hermanos. No, hermanitos queridos. Eso es un ministerio que tienen los adventistas y no saben que es de muerte. Y ellos piensan que es de vida y que por eso ellos son la iglesia de Cristo. Es un ministerio de muerte, repítelo. Y si el ministerio de muerte. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Pasado, fue, otra vez, fue. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Fue. Tuvo gloria antes en el Antiguo Testamento. Fue con gloria. Era importantísimo para los judíos. Fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar. Aquí viene otro dato. Era tanta la gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Se acuerda cuándo fue eso? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 10 tablas, la gente no podía ver el rostro de Moisés. Se tuvo que colocar un velo. ¡Ah, caramba! Se tuvo que colocar un velo porque la gente no podía verlo. Porque era la gloria de Dios. Los 10 mandamientos eran la gloria de Dios. Pero eso fue de gloria. Pero ahora pasó a ser en el Nuevo Testamento un ministerio de muerte. Otra vez.
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Subrayen lo último. ¿La cual? La cual había de perecer. Subrayen lo último. ¿La cual? La cual había de perecer. Esos 10 mandamientos llegaban hasta Juan. Esa ley llegaba hasta Juan. Debía de perecer. ¿Está escrito? La de las tablas de la ley. La que cuando Moisés bajó tuvo que ponerse un velo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo llama el Nuevo Testamento? Ministerio del Espíritu. Lo que nosotros vivimos. Lo que los adventistas nos quieren quitar para meternos a nosotros, basura. Porque si el ministerio de condenación, ¿Cómo llama otra vez a los 10 mandamientos a la ley moral? porque si el ministerio de condenación, ¿Ustedes quieren vivir en ese ministerio? Ustedes adventistas sigan ahí. Ese es el problema de ustedes. Pero hoy, si buscan la verdad, solamente, no me vean a mí porque a lo mejor le caigo gordo. Agarren la Biblia. Lea 2 de Corintios 3, del 13 en adelante. Léalo. Si no está escrito, no me crean. Pero si está escrito, ¿cómo hace usted para no creerlo? O sea, explíqueme. ¿Qué es lo que no entiende? Ministerio, primero dice que es un ministerio de condenación. No, ¿y el segundo de muerte? No, ministerio de... El primer ministerio era... Si el ministerio de muerte. Y el segundo es el ministerio de condenación. Ah, lo último creo. fue con gloria, mucho más abundará en gloria. No, lo último que leyó, si el ministerio de muerte. ¿Cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, Ahí es donde íbamos. Porque si el ministerio de condenación, lo que enseñan los adventistas, porque lo enseñaban los judíos, donde guardaban el sábado, se llama ministerio de muerte, de condenación, fue con gloria, fue pasado, con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. entonces viene otro ministerio que es el que Cristo nos dejó. Porque aún lo que fue glorioso Fue pasado, glorioso, no es glorioso en este respecto, ya no es glorioso. Por eso para nosotros el sábado ya no es glorioso. en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, Perece. Llegó hasta Juan Bautista. Tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Atención a lo que viene. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Para que no pudieran los ojos de aquello que tenía que ser abolido. ¿Cuándo? Cuando Cristo lo cumpliera. Todo está cumplido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Otra vez. Pero el entendimiento, Otra vez. pero el entendimiento Paren la oreja, pongan la lupa y hagan el zoom. Vea a los adventistas, el retrato de los adventistas. Otra vez. pero el entendimiento El entendimiento de ellos de ellos, de los adventistas, se embotó. se embotó. El entendimiento. No son capaces de pensar, se volvieron tercos. Porque hasta el día de hoy, Porque hasta el día de hoy, ¿qué le pasa a los adventistas? cuando leen el antiguo pacto, Cuando leen el Antiguo Testamento, ¿qué le pasa a los adventistas? les queda el mismo velo. Les queda el mismo velo, no son capaces de ver. Adventista, haga la prueba. Agarre y lee 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3 en adelante. A ver si se le quita el velo. No, les queda ese velo. Se vuelven tercos como una mula. De ahí no sale. Es que el pastor me dijo, pero no lo lee.
no lo tiene viendo en la Biblia, no lo está comprobando, pero es que el pastor, a mí que me importa su pastor. Usted anda con un velo en los ojos. Esto es lo triste. Esta es la desgracia de los adventistas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no hay un católico que se lo predique. Porque los católicos están durmiendo. No me refiero a ustedes, ¿no? No me refiero a ustedes. Va. El cual por Cristo es... Bueno, otra vez. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. No descubierto. Por eso los adventistas no son capaces de darse cuenta lo que Cristo nos trajo en el Nuevo Testamento. El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, con sus leyes, con sus mandamientos que trajo del monte Sinaí, el velo está puesto. El velo sigue puesto. ¿Y cuándo se les quitará a los adventistas ese velo? Pero cuando se conviertan al Señor, adventista, ¿cuándo se les quitará ese velo otra vez? Pero cuando se conviertan al Señor, tienen que convertirse. Convertirse a la iglesia de Cristo, convertirse al Señor. ¿Qué pasa cuando se conviertan? El velo se quitará. ¿Y qué pasa cuando se conviertan los adventistas? El velo se quitará. El velo se le quitará. Los católicos lo vemos clarito que el domingo es día del Señor. No tenemos problema porque no tenemos ningún velo. Pero los adventistas tienen el velo y hasta que no se conviertan, no se les quitará el velo.